El próximo domingo se celebran elecciones en Ecuador, una nueva etapa dentro de la democracia de este país después de varios años, ¿qué habrá sido, Rina? Más de 10, ¿cuántos años estuvo? Rafael Correa, 10 años. 10 años en el poder. 2007 llegó al poder. Finalmente se abren las elecciones y bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, Rina. Muy buenos días, un placer saludarte. Gracias, Pati, Omar. Pues sí, pues inicia el arranque electoral con las elecciones en Ecuador, en América Latina. Sí. Este año 2017 también tenemos elecciones en Chile y en Honduras. Pero las elecciones en Ecuador son sumamente importantes porque en juego está la continuidad de la izquierda progresista en América Latina y la gran prueba de fuego para los países del ALBA o los países de la llamada Alianza Bolivariana, que son países que están integrados por Cuba, por Ecuador, por Bolivia, por Nicaragua, por Venezuela. Y de alguna manera es un momento muy importante porque está en juego, es decir, bajo los hombros de Ecuador está la defensa de la izquierda, pero también del socialismo del siglo XXI. Y todo esto sucede cuando hay una nueva correlación de fuerzas políticas en los países del Cono Sur, es decir, la derecha conservadora que ha llegado, no a Argentina, con Mauricio Macri, Michel Temer en Brasil, y cuando la Asamblea Nacional en Venezuela, pues ahora está liderada por la oposición. Entonces, sí es un juego muy importante lo que va a pasar en Ecuador. Y bueno, en la parte del duelo electoral, las encuestas nos señalan que bueno, que sí son elecciones muy competidas. Todo apunta a que nos iremos una segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 2 de abril. Y bueno, ahí se dice que es muy difícil que Lenín Moreno, quien es el candidato oficialista, el candidato de la continuidad de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, es decir, es el candidato de Rafael Correa, pues que no va a conseguir el 50% de la votación o bien el 40% con un diferencial del 10% entre el primero y el segundo candidato. Entonces, si nos vamos a una segunda vuelta electoral, viene un compás de espera y estamos frente a una oposición pues bastante dividida. Hay 7 candidatos. El principal es el empresario Guillermo Lasso, quien también estuvo participando como contendiente en las elecciones en el 2013 frente a Rafael Correa y pierde. Y también está una mujer interesante, Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, que ha estado creciendo en las encuestas y que ha despegado en términos de popularidad. Entonces, bueno, pues hay que esperar a ver cómo vienen las cosas en Ecuador, pero sí hay que ver y monitorear muy de cerca, ¿no?, pues los resultados electorales. ¿Tú cómo verías estos 10 años de Rafael Correa en Ecuador? ¿Cuáles serían estas características especiales? Pues mira, Pati, es una pregunta muy importante. Rafael Correa llega en el 2007 en Ecuador y él aprovecha la coyuntura de la economía internacional. Tiene una inmejorable situación económica por los altos precios internacionales del petróleo. Entonces, hay que recordar que Ecuador es una economía petrolera, es un país que depende de sus ingresos fiscales gran parte del petróleo. Ahora, con esa bonanza y ese auge petrolero, él financia programas sociales de gran calado, o sea, programas muy importantes en materia de educación, en materia de salud. Ecuador reduce tasas de pobreza y de desigualdad. También entra a ser una de las 10 economías más competitivas de América Latina. Es decir, Rafael Correa fue el hombre fuerte en Ecuador y sí de alguna manera da logros muy sustantivos. El problema es ahora, con un cambio en el ciclo económico en América Latina, con una caída en los precios de las materias primas, pues está viendo un panorama muy sombrío en la economía ecuatoriana. Tenemos recortes, tenemos austeridad, tenemos un endeudamiento público que ya está preocupando y tenemos una falta de solvencia fiscal. Entonces, en un momento de recambio político y de recambio económico, pues hay que ver, ¿no?, si Lenín Moreno pues realmente va a poder continuar con esta revolución ciudadana, con este programa del buen vivir en Ecuador. Y bueno, yo te diría que hay otros ingredientes, ¿no?, que tendrá que tomar el relevo de Rafael Correa. Pues está el arribo de Donald Trump en Estados Unidos, está la ralentización de China, esta desaceleración económica, está pues el menor ingreso fiscal por la parte del petróleo y bueno, pues una nueva correlación de fuerzas políticas en el Cono Sur. Claro, me parece interesante este apunte porque Rafael Correa se pudo ver reelegido, no obstante decide apartarse
que otros políticos, otras posiciones, digo, siempre existe el candidato, ¿no?, a su favor, el que él apoya, en este caso Lenín Moreno, pero me parece una decisión adecuada, algo que no se ve, por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, con Nicolás Maduro y antes con Hugo Chávez. Efectivamente, él no busca la tercera reelección, pero lo importante es que también no busca dar la batalla jurídica para modificar la Constitución, porque ha sido una tradición en los países del ALBA. Digo, el objetivo de estos países es, llegan por la vía democrática, digo, son presidentes elegidos democráticamente y luego buscan prolongarse en el poder a través de la modificación de la Constitución o de referéndums. No lo hace Rafael Correa, a mí me parece, desde mi punto de vista, que es una decisión sabia, pero precisamente porque hay un cambio en el ciclo económico, es decir, digo, estuvo en un momento de auge, de bonanza petrolera, en un momento de vacas flacas, pues es decir, pues no gusta mucho no estar en el poder. Entonces, él renuncia a esto, le da la puerta a Lenín Moreno y me parece que es una decisión correcta, ¿no?, por parte de Rafael Correa. Y bueno, para mí es el hombre fuerte y hay que recordar que Ecuador siempre ha tenido mucha inestabilidad política, ha tenido fragilidad democrática, debilidad institucional y bueno, él ¿no? Es el presidente, digo, en la historia reciente que tuvo mayor permanencia consecutiva en el poder. Pues interesante, sin duda, será este proceso electoral ahí. Y tú ya nos decías, nos daban la parte pues interesante que tuvo o ha tenido Rafael Correa, ¿no? Auspiciado, aupado por todo también el boom petrolero, pero ya las circunstancias totalmente cambiadas. Ya son otras. Sí, y esto de modificar la Constitución es muy cierto. Acaba de hacerlo Evo Morales en Bolivia justamente para perpetrarse más tiempo en el poder. En fin, pues interesante este análisis. Es como la característica, ¿no?, de estos países. Sí, de los países, de este grupo geopolítico, ¿no? Bueno, comandados por el extinto Hugo Chávez. Así es. Muchas gracias, Rina Musali, como siempre, gracias, por Rina, darnos luz en los temas internacionales. Gracias. Gracias.